Hey, bienvenidos a este cuarto episodio. Esta serie, como lo decía desde el primer episodio, se llama Sigue Adelante. El tema de hoy es muy necesario para muchas áreas de nuestra vida y tiene que ver con el crecimiento. ¿Cuántas cosas en nuestra vida necesitan crecer hoy? ¿Cuántas cosas tal vez en este momento se encuentran estancadas en tu vida? ¿Cuántas veces has pensado en la idea de querer avanzar en algo, pero te sientes que estás estancado? Y hoy este episodio número 4 lo he titulado Renunciar para crecer, ya que me he dado cuenta que en la vida de la fe mucha gente se encuentra en un ciclo circular. Y parece redundante esto, pero cuando hablamos de un círculo, mucha gente se encuentra dando vueltas y no sale. Ahora, a través de este episodio, yo quiero que tú puedas romper este círculo y que tú puedas tomar la dirección en tu vida hacia el lugar que debes estar. Porque tal vez tú estás ahorita en un lugar, pero no es el lugar que Dios quiere que estés. Tal vez tú estás sintiendo en este momento espiritualmente, almáticamente te sientes en un punto donde estás estancado, donde estás tal vez viviendo todavía en el pasado o tal vez estás en el presente, pero sientes que estás llevando una carga muy fuerte dentro de ti. Y cuando nosotros como humanos nos sentimos de esta manera, no podemos inclinar nuestro corazón a pensar de que nuestra vida no le importa a nadie. Y yo quiero hoy decirte que tu vida tiene importancia. Tu vida es importante porque hay un Padre en los cielos que fue el que te creó, que te dio vida, que te dio tu mente, te dio tu cuerpo, te colocó internamente un alma para que tú pudieras estar integralmente vinculado a un espíritu y tú puedas crecer. Y antes de hablar de la importancia del crecer, tengo que empezar por renunciar. Y a nivel de empresa, mucha gente se encuentra en un punto de renuncia. Y quiero que descubramos juntos qué lleva a una persona a nivel empresarial a renunciar. Y hay diferentes características. Ahora, algunas de estas razones, o digamos las más comunes que encontramos, estar en un ambiente hostil, la falta de oportunidades de crecimiento profesional, tal vez la falta de reconocimiento o recompensas por el trabajo realizado, tal vez falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, o mejor también ocurre que un salario bajo o insuficiente, o una mala relación con los compañeros superiores y la falta de interés en el trabajo que se está realizando. Ahora, todo este tipo de situaciones son comunes, pero yo creo en lo personal que todas son relevantes, ¿no? Todas son clave para llevar al estado de que una persona renuncie y que una persona diga, yo renuncio, no puedo estar en este lugar por una de estas razones que acabo de nombrar. Pero ¿sabes algo? Yo creo que una de las más relevantes es un ambiente hostil. Y un ambiente hostil es un ambiente incómodo, es un ambiente donde realmente tal vez las cosas no están en armonía y hay mucha importancia acerca de este tema de la armonía si nosotros queremos estar en un lugar tranquilo, porque la armonía te hace que eh, tú puedas estar cómodo, pero para que haya armonía tienes que trabajar en eso. La armonía no se da en un lugar que es hostil,
de la noche a la mañana. Se trabaja, pero ¿sabes cuál es la clave? La clave es acuerdo. Y saben, recuerdo una vez, esto de verdad que es interesante. Yo, como diseñador gráfico, que también tengo esta profesión, me di la oportunidad de conocer y estar en distintas áreas y distintas agencias de publicidad. Y pude conocer lo que es trabajar, tener trabajo en equipo, lo que es trabajar en cuanto a lo que es la obediencia a un jefe y también trabajar con este tipo de, donde la relación de compañeros tal vez no es la mejor. Y aprendí algo acerca de todo esto, pero había una situación que en mi último trabajo antes de poder estar como freelancers y meterme en el mundo de empresario, de emprender mi propia empresa, me pude dar cuenta de la hostilidad en la que yo estaba en mi último trabajo. Y era un ambiente en el que yo me sentía muy, muy desanimado, ya que de alguna forma algunas personas dentro de lo que eran la parte que estaban a mi cargo, una de ellas de verdad que eh, me enseñó mucho. Y digo me enseñó mucho porque cuando uno dirige un tipo de organización, un equipo, uno le gustaría que el ambiente que el ambiente sea el mejor. O sea, a ti te contratan y te dicen, bueno, mira, yo quiero que tú seas el jefe y tú te vas a encargar de guiar este equipo. Y tú ves a tu equipo y tú quieres que todos te hagan caso, que todos sean perfectos, que todos hagan las tareas eficazmente y que lo mejor que todo jefe busca es que puedas tener los resultados. Pero saben, no siempre pasa así. Yo tuve la oportunidad de estar liderando un equipo de diseño y cada uno tenía un carácter, cada uno tenía un temperamento, cada uno tenía una forma de ser. Y esto realmente era clave para mí, pero yo lo veía de esa manera. Mucha gente yo veía este tipo de personas que muchas veces eran obstáculos. Muchas veces eran situaciones en las que yo daba una dirección o algo y muchos estaban en otro lugar. Pero había uno que realmente en su forma de ser era, eh, estaba siempre como una pared ante lo que yo decía. No había como esa fluidez en la orden que yo le daba para que esa persona llevara a cabo su labor. Y realmente eso me enseñó mucho. Me enseñó a lidiar con diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de trabajar. Pero sobre todo se forjó un área en mi corazón que es el área del amor y el área de la paciencia. A pesar de todo esto, era un punto donde yo me encontraba golpeando la pared, donde yo me encontraba como estando en ese punto, sabes, que tú quieres avanzar, tú quieres que las cosas salgan bien, pero hay dos tipos de opciones cuando tú te encuentras en esta parte, donde tú haces todo lo posible para que esa pared se rompa y cuando ya no hay nada que hacer con esa pared. Ya no tienes las herramientas, ya utilizaste todos los martillos, ya utilizaste todos los taladros, utilizaste todo y la pared no se puede romper. Ya hay que desistir. ¿Y qué pasa? Que hoy en día mucha gente sigue golpeando la pared y ya sus herramientas están desgastadas. Ya sus herramientas no son las que en un principio tal vez causaban, eh, eh, rompían la pared o botaban chispa porque estaba muy afilada, tal vez, no sé, imaginando que está dándole con un hacha o está dándole con un martillo, eh, pero ya esta herramienta está gastada. Y yo me encontraba en ese punto donde ya había agotado todos los recursos por tratar de lograr
una armonía en el ambiente y sobre todo para que esta persona pudiera estar en acuerdo, porque no se lograba la armonía total eh, por este tipo de situación. Entonces, ¿saben? Fueron meses luchando con esto, meses luchando con esta situación donde ya se estaba saliendo de control un poco. Y, 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 y es más difícil, y es más difícil cuando tú estás en una posición donde todo el mundo sabe que eres hijo de Dios, donde tu testimonio ha hablado públicamente acerca de quién tú eres. Cuando el testimonio ha hablado acerca de lo que tú eres ante Dios. Miren, yo en mi trabajo tenía un espacio de célula o un espacio para enseñar de la palabra de Dios a cada persona que aceptara la invitación. Y en ese espacio yo aprovechaba para llevar la palabra. Entonces era como un espacio hostil porque había gente que me rechazaba, había gente que no le importaba lo que yo de alguna forma le quería invitar. Y saben, me di cuenta de que pasara lo que pasara, comentaran lo que comentaran, lo importante era honrar a Dios. Y llegó un punto a pesar de todo esto, donde mi corazón se empezó a sentir mal por esta situación. Y tal vez tú estás ahorita en un ambiente laboral donde, sabes, te sientes que estás luchando con algo similar o sientes que estás golpeando una pared y te encuentras como que desgastado. Pero saben, yo tomé la oportunidad de, luego que se agotaran todos los recursos, encontré la forma de recibir la dirección de Dios. Porque todo esto yo lo llevé a oración, todo esto lo bañé de oración, como dice un pastor, Robert Barriger, me encanta eso como lo dice, bañar las áreas de tu vida en oración. Entonces, de alguna manera esto se convirtió en una situación donde me llevó a un punto de renunciar. Y yo decía al Señor, Señor, yo quiero renunciar, ya no puedo. Y estoy en un punto. Y sabes, tú estás a veces luchando con Dios y Dios te tiene allí todavía porque es necesario que tú estés en ese lugar incómodo, que tú estés en ese lugar donde tal vez no sea el mejor ambiente, donde tal vez no sea la mejor armonía, pero tú estás en ese lugar es por algo, porque Dios está formando algo en tu vida, Dios está formando algo en tu corazón y tú estás allí tan, tal vez triste, tal vez estás pensando en cuándo acabará, cuándo terminará, pero en mi caso entregué al tiempo de Dios. Y cuando me entregué al tiempo de Dios, yo no quería renunciar. Pero me di cuenta de que Dios me estaba enseñando algo. Porque Dios quería llevarme a un ambiente diferente. Un ambiente que era el necesario que estuviera para seguir en el propósito de Dios. Y este ambiente en el que yo estaba anteriormente simplemente fue un ambiente de formación. Pero cuando tú pones en tu corazón, Señor, ya, yo quiero renunciar a tener control de mis fuerzas para que tú seas el que me guíe y el que me lleve al crecimiento, ahí entonces Dios abre oportunidades. Y yo comienzo todo esto con esta historia porque de ese punto de renuncia comenzó un crecimiento en mi vida laboral. Comenzó un punto donde comencé a recibir nuevas oportunidades. Comencé un punto donde realmente las cosas comenzaron a cambiar tanto profesional como espiritualmente. Pero había un punto donde yo quería dejarlo todo.
donde yo quería salir de ese lugar y no estar, siendo sincero, lidiando con ese tipo de personas. Pero mi corazón descansaba y mi corazón decía, algo Dios está haciendo aquí. Y no solamente que está haciendo algo, sino que Dios aquí me está enseñando algo a mí. Y sabes, cuando tú tomas esta postura, te estás convirtiendo en un hijo obediente. Porque el hijo rebelde se queja, el hijo rebelde olvida la promesa de su padre, el hijo rebelde olvida que hay un mejor camino. Yo quiero enseñarte hoy algo importante acerca de la importancia de renunciar para crecer. Y sabes, en el reino de Dios, el que más pierde es el que más gana. El que más pierde es el que más gana. Y dice Lucas capítulo 15, verso 17. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a casa de mi padre y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre. Y esta es la historia del hijo pródigo. ¿Sabes? El hijo pródigo tuvo un punto donde él renunció a su casa. Y dice la palabra en versículos anteriores que él tenía toda una casa de su padre. Tenía un padre que le amaba, tenía un padre que siempre le daba todo lo que él necesitaba. Tenía todo lo que humanamente toda persona desearía tener. En los tiempos, bajo el contexto de Lucas, esta parábola de Jesús era un tiempo donde la gente en este tipo de... Jesús hablaba de acuerdo al lenguaje de la gente. Y en ese tiempo finca era un lugar donde tenía de alguna manera hectáreas, tenía ganado, tenía... Ahora, las personas que tenían esto eran personas con mucho bien material. Eran personas que tenían mucho dinero. Es decir, que entonces, eh, eh, em, por dinero, este joven no tenía problema. Pero a pesar de eso, él decide irse y tomar el dinero, la herencia de su padre, e irse. Él decide renunciar a sus derechos, decide renunciar a lo que tenía en su casa. Y sabes, esta fue para mí una renuncia equivocada. Porque esta renuncia no era la que Dios estaba esperando que él hiciera. Esta renuncia no era la que Dios tenía diseñada y programada para él. Pero saben, él más adelante se iba a encontrar con una renuncia diferente. Y una de las cosas importantes es que tú sepas a dónde estás llevando tu vida hoy. Y te hago esta pregunta, si tu vida fuera un barco, ¿a dónde la llevarías? ¿A dónde la llevarías? Y hay tres tipos de barco que pasan situaciones en el mar. Y el primer barco son los que naufragan y se estancan. Se quedan en una isla por no saber a dónde van. El segundo tipo de barcos son los que pierden en el mar y no saben regresar, se quedan en el mar, náufragos, porque perdieron su horizonte. Salieron a la vida, pero olvidaron lo importante, el mapa. Y están los que saben su destino y avanzan sin importar las tormentas y los obstáculos. Ahora, ¿cuál de estos barcos eres tú? Y hay un punto donde Dios te llama a que tú camines hacia Él.
Y Dios te muestra, mira, este es tu barco. El barco representa tu vida. Esta es tu vida, este es tu barco. ¿A dónde vas a llevar tu vida? Y en la vida tú te vas a encontrar en puntos donde es necesario que tú aprendas dónde renunciar y dónde no renunciar. Dónde renunciar y dónde no renunciar. Y quiero que eso te quede muy claro. Porque en ambientes familiares hay cosas que tú renuncias y no te das cuenta. Renunciaste a amar a tu esposa. Renunciaste tal vez a amar a tus hijos. Renunciaste tal vez a pasar tiempo con ellos. Y porque te enfocaste tanto en ti mismo que olvidaste esta área importante. Y quiero que entiendas este punto. Porque cuando hablo de renunciar en estas áreas, es que tú renuncies a aquello que perjudica cada una de estas hermosas y bellas tareas que Dios nos dio a nosotros. Tal vez siendo padre, tal vez siendo madre, tal vez siendo hermano, siendo hijo. Dios te dio la gran oportunidad de que tú valores tu familia, valores tu casa, valores tu iglesia, valores tu ministerio, valores tu liderazgo. Y tú no renuncias a aquello que estanca estas áreas. Pero saben, nunca es tarde para encontrarte con lo real, con lo verdadero. Y segunda de Crónicas 3:39 dice, el Señor tu Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Jamás. Jesús es el mejor lugar para los imperfectos. Ahora, ¿por qué la gente tiene tantos problemas con Jesús? Porque la gente mira la iglesia. La gente deja de mirar a Jesús y comienza a mirar la iglesia. Ahora, la gente no viene a Jesús porque se siente imperfecta. Y sabes, cuando nosotros llegamos a Jesús, Jesús anhela que lleguemos a Él imperfectos. Llegar a Jesús en este estado es la mejor condición. Porque cuando tú vienes a Jesús, tú tienes pensamientos, tienes preceptos de cosas que tuviste en la iglesia. Pero cuando tú renuncias a tu pensamiento, ese pensamiento tan diabólico que te detiene a ver a Jesús y poner la mirada en el hombre, y tú rompes esa barrera, entonces te das cuenta que eres alguien imperfecto y que estás ante alguien perfecto, que lo que quiere es mostrarte su amor, que lo que quiere es sanar tu alma, sanar tu corazón. Y yo me encontraba en ese punto cuando llegué a Jesús. Llegué en un primer nivel de imperfección. Y ahora estoy en un segundo nivel de imperfección, porque nunca llegaremos a ser perfectos. Pero la palabra nos dice que nos preocupemos por alcanzar la perfección. Y para alcanzar la perfección, lo que representa el crecimiento, debo renunciar todos los días a mi yo interno. Renunciar todos los días a lo que viene para destruirme, para matar aquella esencia que Dios colocó en mi corazón y en mi vida. Y dice su palabra, no he venido a llamar justos, sino pecadores, para que se arrepientan. Entonces la mentalidad de que tú no te acercas a Dios porque piensas que Dios te va a juzgar,
que piensas que Dios no te va a aceptar, que Él no va a perdonarte, es una mentalidad errónea. Es una mentalidad que te quiere tener encarcelado en aquella área donde Dios te ha llamado a crecer. Y dice Lucas 5, no lo olvides, 5:32, no he venido a llamar justos. La palabra justo significa aquellos que se guardan solamente para Dios. No he venido a llamar a aquellos que son apartados por Él. He venido a llamar a los pecadores, pero los he llamado a que se arrepientan. Y aquí hay una palabra clave. Los he llamado para que se arrepientan. Y para arrepentirse es necesario identificar qué necesitas renunciar hoy. ¿Sabes qué es lo hermoso de la vida? Que Dios no te quiere ver estancado, que Dios no te quiere ver paralizado. Dios te quiere ver creciendo, Dios te quiere ver floreciendo, Dios te quiere ver dando vida. Pero para eso es necesario que tú decidas a qué vas a renunciar. Tal vez vas a renunciar a tu mal carácter. Tal vez vas a renunciar internamente en tu corazón donde tú sientes que estás en un punto que no puedes avanzar en esta decisión. Pues Dios te llama para que tú te arrepientas de estar lejos de Dios. La persona que se encuentra en pecado es una persona que está lejos de Dios. Decidió caminar en la vida, estar lejos de Él, pensar en sí mismo y tener una vida normal. Trabajo, familia, amigos, salir, tener dinero, no tener. La gente quiere esta vida. ¿Sabes qué? Pero tal vez tú disfrutes esta vida así. Pero llegará un punto, llegará un momento donde esta vida te va a pasar factura y te va a dar algo que se llama vacío. Te va a dar algo que se llama dolor. Y te va a dar algo que se llama soledad. Pero cuando tú encuentras la pieza perfecta que es Cristo, el Espíritu Santo comienza a llevarte a este camino de perfección. Pero eso se activa en ti cuando tú comienzas a reconocer ante Dios que estabas lejos. Y quiero ir finalizando con esto. El hijo pródigo, cuando se dio cuenta de lo que él era, el verso 17 dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. ¿De verdad estás caminando bien en tu vida? ¿De verdad lo que tienes en tu vida te está edificando? ¿Las decisiones que estás tomando te están haciendo florecer? ¿De verdad vale la pena vincularte? ¿Vale la pena tal vez planificar tu vida de la manera que lo estás haciendo? La palabra dice que el hijo pródigo comprendió, es decir, se le reveló lo que había hecho. ¿Y sabe lo interesante de él? Él no se le reveló en el momento que salió de su casa. Se le reveló en el momento donde había perdido todo. Se le reveló en el momento donde había ido en el punto más bajo de su vida. Y se dio cuenta de lo que tenía valor. Y él se dio cuenta de la importancia de renunciar a su decisión. Y el que renuncia a su vida y reconoce lo malo pide perdón. Y fíjense que él dice, volveré a casa de mi padre y apenas llegue le diré, Padre, me he portado muy mal con Dios y con él. ¿Sabes? Tú y yo nos hemos portado mal ante Dios. Hemos hecho cosas tan terribles. Pero ¿qué es lo que marca una diferencia y te lleva a un punto de crecimiento integral en tu vida? La rapidez con la que tú renuncias a tu mal comportamiento.
Regresa a casa de tu padre. Regresa a casa de tu padre. Yo te llamo de parte de Dios, porque Dios espera que tú tengas frutos. Dios espera que tú hagas morir todo lo que es propio de tu naturaleza terrenal. Dios te llamo de parte de Dios a que renuncies a la inmoralidad sexual, a que renuncies a todo lo que es impuro, a que renuncies a tus bajas pasiones, a los malos deseos que hieren a los tuyos, a que renuncies a la avaricia en tu corazón. Todas estas cosas le quitan el primer lugar a Dios. En pocas palabras, dile hoy al Señor, entrega tu carta de renuncia al enemigo. Entrega tu carta de renuncia. Toma un papel. Es más, te voy a retar un poco más. Toma un papel, tú que me estás escuchando, y en este papel tú vas a poner tu vida. ¿Cómo es tu vida ahorita? Y tú vas a encontrar en ese papel las cosas con las que tú estás apoderándote de tu vida. Y no solo que tú te estás apoderando, sino que tú sabes que estas cosas te están haciendo mal, que estas cosas están haciendo daño internamente. Ahora escríbelas en ese papel. Y coloca hasta aquí renuncio. Y pones tu firma. Y es una oración diciéndole a Jesús hoy, esta es mi carta de renuncia que se la voy a dar al enemigo. Yo renuncio al engaño que él tiene en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Y yo hoy quiero acercarme a ti, Padre. Así que te invito a que puedas hacer esto. Invita a tu familia a esta decisión que has hecho y comparte con ellos tu decisión. Nos vemos en el 5.º episodio.